Bien, entonces hemos dicho que eh, la- las decisiones adecuadas por la acción del Espíritu Santo tienen sobre todo cuatro áreas fundamentales. Abordo la primera. Primero es en la acción de Dios en mi vida, descubriendo que mi historia personal, todo lo que soy, lo que acontece, está ubicado en una historia más grande, mucho más profunda, que abarca y contiene todo, que es historia de la salvación. Y es el mismo cauce y tiene la misma finalidad. Esa manera como Dios interviene en la historia para realizar la plenitud de la vida, mi vida misma está en ese mismo cauce, está insertada en ese mismo dinamismo. Por supuesto, al crearme Dios, al ponerme en esta existencia, no va a estar dispuesto a que yo me pierda, porque soy objeto de una decisión amorosa suya para mí. Dios me ama y no va a estar dispuesto a perderme o a que yo me pierda. Y quiere que vivamos, eso es lo que decíamos del principio y fundamento, que yo sea feliz, que sea pleno. Y esto nos motiva a hacer una pausa en nuestra vida para buscar a Dios dentro de nosotros y para saber descubrir que para encontrar a Dios hemos de tener algo en común con Él, ¿verdad? Algo que dé ojos para ver, para encontrar a Dios, y hace falta más el corazón porque ahí se da la capacidad de asombro. Si no miramos desde el corazón, si no comprendemos desde el corazón, entonces no habrá una verdadera experiencia contemplativa, no nos impactará, no tendrá respuesta, no habrá resonancia en ese lenguaje de Dios en nosotros. Cuando oramos, hemos de prescindir de nuestra actitud racional, y yo no diría solo juiciosa, sino prejuiciosa de conceptos, porque tenemos un montón de enredos prefabricados. Para sentirme amado por Dios, el discernimiento me posibilita el leer mi vida desde Dios. Mirarme, lo dice San Ignacio varias veces, pedir la gracia de saber mirarme como Dios me ve, asumirme como Dios me asume, abrazarme como Dios me abraza. Esa es la medida y es el modo. Leer mi vida desde Dios, dejando de tener una relación artificiosa y desde luego desde esta convicción, como lo haríamos con alguien que de verdad nos interesa y con quien verdaderamente amamos. Me interesa platicar, saber de ti, conocerte, convivir, compartir, intelectuar, transparentar mi vida y mi corazón, mis anhelos, mis pensamientos, con quien deseo sustentar y fortalecer este nexo. Esto que podemos entender fácilmente desde el aspecto humano, pues es lo mismo en relación con Él. La cuestión es que tanto me intereso porque esa dimensión tenga lugar, sentido y sobre todo que corresponda a acciones y tiempos concretos. Si estoy renegando porque la misa dura media hora y ya no quiero saber nada más y ya me intoxiqué para todo el año, pues realmente ¿dónde está esta dimensión de vinculación personal, de interés afectuoso? Bueno, el segundo aspecto que emerge es la conducción de mi vida espiritual mediante el discernimiento de los espíritus. Bien, en esto que quiero decir, yo creo que más de alguna vez hemos visto las caricaturas en cuanto a este aspecto del bien y el mal, y que veíamos, yo me acuerdo bien, que de un lado estaba el angelito soplándole al niño, a la niña, a la persona, y el otro el diablito, con los cuernos y el trinche y cosas así. Podríamos decir que de verdad la vida espiritual, nuestro camino en la vida está a veces jaloneado, pero sí, por lo menos sí, cotejado y confrontado constantemente entre la voz de Dios y la voz de lo que no es de Dios. Y entonces el poder ir descubriendo el de cuándo viene del buen espíritu, y me lleva a lo de Dios y me ayuda a construirme, a construir a los demás, y cuándo viene del mal espíritu, qué manifestación tiene, qué efectos tiene, qué experiencia se vive cuando se está en intensidad de relación o estamos impulsados por uno o por otro.
Y ahí es en donde vamos a ir en ese discernimiento que San Ignacio habla de espíritus, del buen y mal espíritu, y en ese yo, que es mi conciencia y mi identidad personal, ¿verdad? Y sabiendo que la meta y la tarea de poder estar, como lo decíamos o lo habíamos dicho ayer, de estar en este wifi de Dios, que es el discernimiento que nos hace coincidir con su dirección y su manera, estar en la línea misma de Dios, en el canal mismo de Dios. Y por eso les insistía que el discernimiento no solo para los momentos trascendentales, claro que principalmente ahí, para la toma de decisiones, para sus opciones en la vida, lo que llamamos en muchos momentos su opción vocacional, pero no nomás es eso. Esto tiene carne, tiene historia, tiene acontecer en esta cotidianidad, y ahí es donde está precisamente en juego todas estas realidades que fluctúan y que son propuestas, son tentaciones, son trampas, son oportunidades, son luces, son sombras, pero que tengo que ir aprendiendo a cacharlos para saber por dónde tomo, por cuál elijo, de cuál me cuido, qué es lo que tengo que dejar, como decía también el principio y fundamento, y qué es importante tomar, ¿verdad? Bien, entonces dentro de mí Jesús habla también tratando de como de plasmar esta realidad en el ser humano. ¿Se acuerdan de aquella parábola que es el dueño de un campo que siembra buena semilla, ¿sí? Y que viene el enemigo del dueño y le siembra puro hierbajar? Y llega un momento en donde esa hierba mala es tan bien camuflada que de verdad en cierto momento no hay diferencia entre dónde es el trigo o la buena semilla y dónde es donde hay pura hierba. Y se acuerdan, ese trigo y cizaña, Jesús lo compara con el corazón humano, con la vida humana. Ahí esa combinación de realidades coexisten en medio de nosotros. Y esto pues es efecto precisamente de ese desorden inicial que le hemos llamado el pecado. Puso en contradicción, en dislocamiento interno todo esto en nosotros, que al principio era armonioso y orientado hacia esa gloria de Dios, hacia el gusto de Dios y esa plenitud natural que el ser humano iba a ir logrando. Entonces, desde ahí, el poder discernir otra vez y de diferenciar, y ahí entramos en eso que es exactamente lo del discernimiento, saber descubrir que aunque todavía no hay espiga y hay algo más específico, sí sé y puedo captar en dónde es pura hierba o cizaña y dónde es donde realmente hay promesas de frutos y lo que vale la pena cuidar, ¿verdad? Bueno, lo que pudiéramos hablar de esa parte más de sombra o de contradicción, también tenemos que partir de que nunca nuestros discernimientos van a ser así como una rayita parejita, ¿verdad? O como cuando lanzamos una flecha desde una de las esquinas de un rectángulo al otro, ¡brum! Así, ¿verdad? No, ojalá fuera así, ¿verdad? Hay subidas, hay bajadas, hay enredos, hay retrocesos, hay zarandeadas, hay torbellinos, hay peor que montaña rusa en muchos momentos, pero ahí es donde tenemos que estar con toda la actitud correspondiente. Por ahí me encontré una vez una anécdota en un libro de Tony de Melo que dice que si pintáramos a los buenos de blanco y a los malos de negro, ¿de qué color pintaríamos a los santos? ¿Ustedes de qué color los pintarían? Bueno, algunos dicen que de gris, pues no, es que pues, no, otros que decían no, pues que nomás de puro blanco, digo, pues no, porque hay también otra realidad, o de puro negro, no, pues que tampoco es. Bueno, una respuesta medio simpática, una salida que se da en el momento es, dicen, no, a rayas. El ser humano y aún la gente que va en crecimiento espiritual, en plenitud de vida espiritual y cristiana, va a esas rayas. ¿Por qué? Porque esta realidad de barro es lo que es el estilo y el modo de vida de nuestra manera de existir, en
en donde la imperfección es parte de nuestra perfección humana. La perfección en ese sentido solamente son de seres creados, espíritus superiores en ese sentido a nuestra realidad personal, los ángeles o cosa parecida. De ir más, incluyendo de esta gente que la Iglesia reconoce como ejemplar, pues esas rayitas, ¿verdad? Y conscientes de que somos a rayas y que estamos a rayas, entonces ahí tenemos que estar a raya también diario para poder cacharnos, es decir, a ver, esto suma a la luz o suma a la sombra, ¿verdad? Como el diablito famoso ese que les digo que aunque parezca infantiloide, pero créanme que es muy real. De repente estamos acá bajo el impulso del buen espíritu y de repente al mal espíritu. Y ya luego entraremos a describir las estrategias como uno y otro van entrando en conexión y en relación con nuestra vida, ¿verdad? Bueno, entonces, dice aquí, pues voy a tomar tal cual esto que nos propone. Una vez que me descubro en Dios y como parte integral de mi conocimiento y de mi vida descubro que en mi interior comienzan a fluctuar realidades propuestas, tentaciones mismas que no tienen un origen en el propio pensamiento, sino que aparecen como que algo me los propone, propuestas externas que vienen de fuera, mismas que se dan como tentaciones o bien como sentimientos puros que construyen. Comenzamos a ver que en la medida que acepto o rechazo estos impulsos, estas manifestaciones, estos generan en mí sentimientos de consolación o desolación, ¿sí? Luego voy a describir más todo este aspecto de la consolación y la desolación, que es, por ejemplo, voy a platicarles algo. A mí me cuesta mucho ir a los hospitales, muchísimo. Si es posible, y a mí no me gustaría pararme nunca a los hospitales. Y siempre pongo muchos pretextos. Y ahí hay una herida para mí, una herida de mi historia. Desde que iba a cumplir 5 años, mi papá estuvo grave y muere hasta que yo tengo 21 casi. Todos esos años fue, se los juro, de 4 a 5 veces por año, de largas duraciones en el hospital. Entonces quedé harto y me trae una profunda resistencia, mucha. Entonces, en principio es algo que me parece como desagradable y si puedo lo evito, eso sí. Pero finalmente hay momentos o circunstancias en donde pues toca y hay que ir y hay que asumirlo. Llego con la misma resistencia y vivo con esa misma resistencia todo el rato y la manera que estoy ahí, que no significa desprecio personal ni no disposición, no. Pero luego cuando regreso y que puedo estar retomando estas experiencias, me siento con un gusto tan grande, con una satisfacción tan honda, con una fuerza que me planta tan a gusto en la vida. Esas son las formas, en este caso y para mí, de la consolación, ¿sí? En eso el impulso y el efecto de seguir y ponerme en sintonía con el buen espíritu, realmente va a ser consolatorio. Pero fíjense, muchas veces también va a haber desolación. Y es cuando hay tristeza, hay desánimo, hay insatisfacción, hay desasosiego, hay molestia, es un sentido como de frustración, no de sinsentido, aún habiendo hecho lo mejor, ¿verdad? Y entonces ahí, fíjense, aguas, porque ahí empieza la riqueza de la variante. Eso que en principio pudiera parecer desolación, puede llevarme a una prueba. Y las pruebas, es cierto que Dios prueba, sí es verdad, y no tenemos que tenerle miedo a esto, pero sabiendo que normalmente no va a ser envuelto en complacencia ni en agrado. No va a ser normalmente así. Jesús, vamos a tomar algo del Evangelio, cuando está hablando de que su Padre es el viñador y de que cultiva y todo eso, dice, a todo el sarmiento que está en mí, a toda la rama que está en mi tronco, mi Padre Dios la cuida, la riega, la abona, dice, y a las que dan fruto, dice algo, las poda. ¿Ah? Y va a decir, ¿para fregárselas? ¿Para dañarlas? No,
las poda para que den más fruto. Y ahí es cuando esa poda, que con discreción ustedes pongan la palabra como es, podemos cambiar la P por J, ¿verdad? Y ya saben qué es, y no nos va a gustar, ¿verdad? Pero sin embargo, sí va a ser la oportunidad de crecimiento, y normalmente lo que impulsa a crecer, lo que ayuda a afianzar, a madurar, siempre va a ser desafío. Nos va a sacar de nuestro campo de confort, nos va a sacudir. Y parte de estos movimientos, entre el animal espíritu y lo que nos va a llevar a una prueba que finalmente va a ser consoladora porque nos lleva a gozo, a crecimiento, pero hay que estar listos, porque si no nos enredamos, ¿verdad? Bueno, entonces, estos generan, estos movimientos, consolación y desolación. Estos aparecen en el pozo de nuestras experiencias, en medio de mi vida, de mis sentimientos, de mis recursos, de mis posibilidades, de mis límites, de mis cualidades. Y cedemos a ello ordinariamente, y entonces si nos enredamos en este ceder, en este dejarnos ir, entonces nos va a llevar a algo que nos mete en mayor desorden, en mayor confusión, misma que si aprovechamos se vuelve también un momento oportuno de gracia que nos ayuda a levantarnos, a retomar el camino y a crecer más. Por ahí Pablo también tiene una expresión muy bella, dice, donde puede abundar en cierto momento el desorden o el pecado, cuando nos mantenemos en esta dirección y claridad suficiente, entonces donde puede en principio abundar el pecado, dice, sobreabunda la gracia, viene un crecimiento, viene algo mejor. En el caso de las consolaciones, normalmente vienen cuando nos dejamos orientar por el buen espíritu y se va dando la paz en nuestro interior. Para mañana les prometo darles un esquemita y explicar un poquito más la conexión y la manifestación y el manejo de una de otras, que esto es como el tejimaneje, el centro de una experiencia, de un camino a partir y a raíz del discernimiento. Bueno, eso fue el segundo. Es conducirnos en la vida espiritual mediante el discernimiento de la consolación, la desolación, la prueba, todo esto. Bien. Tercero, una vez que somos capaces de discernir estos movimientos o emociones internas, entonces viene, pues no quedarnos ahí. Esto no es nomás para quedarnos a gusto y así como, ya entendí, así esto está así. Esto es para moverle. Es lo que se llama entrar al plano ético, al plano moral, es decir, a la práctica, a la vida, al historizar, algunos hablan así. Esto que aquí me entra como comprensión, como vivencia interna, será el tono y el clima en donde yo tengo que entrarle a la vida, a los compromisos, al servicio, al estudio, a las actividades, a lo que me gusta y a lo que no, a lo que se me facilita y a lo que me dificulta. A todo esto necesita llevarse y sostenerse desde ahí. Entonces, viene pues la práctica adecuada. Es común que se crea que la conversión se despierta solamente así siendo gente buena, ¿verdad? Sí, ya somos buenos, ¿verdad? Y evitando de manera radical conductas que no pudiéramos considerar inadecuadas. Sin embargo, cuando somos capaces de discernir, entonces dejamos de ser narcisistas. ¿Qué significa esto? Que dejo de tener mi centro en mi propio ombligo, en mi propia importancia, en mis propios criterios, y descubro lo que es conveniente, lo que es inadecuado, y lleva al desconocimiento de esa tendencia de mi yo, de mis aferramientos, de mis propios intereses, de mis propias ideas, de mis propias mañas, de mis propias posturas. Es decir, es algo que me va a llevar a quitarme del centro y a poner en el centro a quien, pues precisamente la voluntad del Padre y sus llamados, su reino, ¿verdad? La experiencia de encuentro con el Señor siempre nos va a ayudar a saber orientar adecuadamente nuestras acciones. Y un último aspecto del discernimiento es por la opción de vida. Opción, que sí quiero insistir en qué sentido hablo de opción. Optar no solamente es decidir, supone decisiones.
pero es, a ver si me doy a entender. Puedo ir a la tienda y pedir un refresco, ¿sí? Y entonces me pueden decir, bueno, pues hay Fanta, hay Square, hay Coca, etc. Entonces, bueno, pues sí, pues quiero es un Square, ¿sí? Si tomo Square o Fanta, no afecta mi vida, simplemente son posibilidades. Pero la opción es algo, fíjense, que no solamente determina una circunstancia de decisión en mi vida, de una acción, sino compromete, totaliza, le da color y forma y redefine todo lo que me quede de vida en adelante a partir de que tomo esa decisión. La opción es total y totalizante de lo que soy, de lo que quiero, de lo que busco, de lo que hago. Entonces, allá tenemos que llegar a opciones. Cuando discernimos, entonces descubrimos cuál es nuestra misión. Y el encuentro con el Señor siempre va a comprometer la vida. Si ustedes se fijan, toda experiencia de encuentro con Él acaba en tarea. Tiene una misión, tiene una consecuencia que no va a ser algo forzado, ni sometido, ni cosas por el estilo, sino que va a brotar así espontáneo y natural. Esa naturalidad también tiene que darse, además de que esa sintonía con Dios, como les decía ayer a través del examen del consciente, va haciéndose pues la manera normalita, tranquila de que la vida transcurra y la realiza hacia adentro y hacia afuera. Bien, otro aspecto, ya casi terminamos, es el de la elección, el elegir. El hábito del discernimiento, más que nunca me parece que en estas circunstancias se ha hecho urgentemente necesario, porque la vida ahora nos ofrece posibilidades de acción y de distracción, ¿verdad? de muchas formas. Y sobre todo el ambiente nos lo presenta como si todas fueran válidas, todas fueran buenas, incluso algunas nos las presenta hasta más apetitosas que otras, y no me digan que no, ¿verdad? Todos, pero especialmente ustedes, los jóvenes y los adolescentes, están expuestos a un zipizape constante en medio de todo este rollo y un bombardeo impresionantemente grande, ¿verdad? Es posible navegar en 2 o 3 pantallas al mismo tiempo, ¿verdad? Simultáneamente, e interactuar al mismo tiempo con diferentes escenarios a través de todo lo virtual. Eso es sorprendente. Sin la sabiduría del discernimiento, sin saber examinarlo todo para quedarnos con lo bueno, como nos decía ayer San Pablo, podemos convertirnos dolorosamente, ¿saben qué?, en simples títeres, simples marionetas, simples ejecutores de los que no sé quién piensa, pero con otros intereses que ni siquiera yo cuento, pero que sí les importa que yo siga, les importa que yo tome. Mi yo, mi verdad, mi proyecto. Y no me refiero solo a mí, yo, mi me conmigo, sino a todo eso que de mí y a través de mí también se realizará, también se va a traicionar, también se va a diluir. El discernimiento pues tiene 2 momentos específicos. El primero es cuando nos atrevemos a dar el salto de purificarnos, de hacer un alto en la vida, de descubrir qué realidades de mi entorno me han arrojado a sentirme fuera de órbita, fuera de lugar, ¿verdad? Y de la experiencia de Dios que verdaderamente es auténtica. La que no ofrece dudas, esa va a ser la de Dios precisamente, ¿verdad? La que no me mete en ambigüedades o en ilusiones que son solo espejismos, ¿verdad? Entre otras cosas es precisamente esa liberación y desatadura del mal, que sabemos que de manera eficaz y auténtica para nosotros es gracia sacramental en la reconciliación. Solo Dios es el único capaz de liberarnos, de desatarnos del pecado. Solo la reconciliación consigue regenerar al ser humano de tal manera que lo puede hacer realmente nuevo. ¿Se acuerdan? Dice ahí uno de los profetas, dice, yo pondré mi ley en el fondo de su ser, derramaré mi espíritu y les derramaré un agua pura que cambiará su corazón de piedra en corazón de carne. Él es el que sí lo puede hacer
y Él es el que efectivamente lo pone a nuestro alcance, pero no sin que nosotros extendamos la mano y demos el paso hacia Él. Solo la reconciliación pues es el que nos regenera, que nos hace nuevos desde dentro, desde el centro, no como barniz, no como disfraz. Por eso la primera fase del discernimiento mueve a las personas hacia un conocimiento más profundo, tanto de sí mismos, a que haya sujeto, como de la verdad de este Dios. Que es importante quitarle esa máscara, ese disfraz que o por mis prejuicios o experiencias no suficientemente aclaradas le he puesto, u otros se lo han puesto y me lo han vendido así, ¿verdad? No lo dije cuando hablé de Jung, al hablar de esa individuación, pero mis imágenes y mi concepto de Dios también lo tengo que revisar. A estas alturas, aunque esté tan cerca todavía su adolescencia y juventud, no pueden quedarse con un concepto solo de primera comunión. Mientras están en grandes alturas cibernéticas y técnicas y de ciencia y de libros, y unos hasta quizá ya buscando hasta en posgrados, ¿cómo es posible que en la fe se queden con el vestidito de la primera comunión, si acaso? De eso que no les tocó pandemia, sino peor, ¿verdad? Con unas platiquitas, con un cursito pequeño, unos meses de aprender quién sabe qué cosa y ahí nos vemos. Claro que no. Aquí me parece que es un desafío a ir haciendo a nivel de nuestro principio y fundamento toda esa realidad personal que también madure, que también crezca también en esta dimensión espiritual, del mismo modo que crece nuestro físico, nuestro intelecto, nuestra vida social, nuestra capacidad de relación, nuestra vida afectiva sexual. ¿Dónde queda la vida espiritual? ¿Dónde queda mi experiencia y mi maduración en la fe? También necesita alimento, también necesita orientación. ¿Qué más han hecho, muchachos, a partir de que se confirmaron, si es que se confirmaron? O de la primera comunión, que entiendo que la mayoría esa sí la puede tener. ¿Qué más? Yo, en alguna ocasión que algún muchacho me decía, como con mucha presunción, fíjese, vinieron ahí los aleluyos y los mandé a la no sé qué. Ah, sí, y eso. Digo, sí, llegaron y me tocaron y me empezaron a dar sus libritos, esos. Yo me reí, dije, ahí están sus fregaderas, yo no ocupo más, yo con la fe de mis padres. Y le dije, ¿y no te dio vergüenza? Y me acuerdo que volteé y se me quedó viendo así, dije, ¿cómo? Dijo, sí, ¿cuántos años tienes? Tenía 23. Tienes 23 años, ok. ¿Cuánto tiempo tienes de que decidiste que estudiar? O cómo trabajar, con la muchacha que andas, etcétera? Has tomado grandes decisiones en tu vida, has avanzado en comprensión de cosas en tu carrera y de tu fe. ¿Cómo es posible que a estas alturas que tanto te peleas de que a tus papás que déjenme ser y que quién sabe qué? Bueno, entonces, ¿cómo para respuestas importantes dices que la fe de ellos, esa es la de ellos, y la tuya? ¿Cuál es tu fe? Y ahí está también esta grave responsabilidad y toca el plano ético de la práctica, del interés responsable en tu vida, ¿verdad? Entonces, comprender y madurar en esta dimensión de la espiritualidad y de la identidad de este Dios en quien creemos será también fundamental. Quitar máscaras, quitar disfraces para ver el verdadero rostro del Padre, del Dios que Jesús es transparencia total y completa. Él decía que manifestarlo a Él y su voluntad era su mayor gozo y la meta de su vida, ¿verdad? Y bueno, dentro de esta realidad también, este conocimiento de mí mismo va a llevar a inevitablemente reconocerme, pues que soy de barro, ¿verdad? Y como decía Pablo, un gran tesoro, por supuesto un gran tesoro, pero llevado en vasijas de barro. Y este barro espirituado, o este espíritu embarrado, que significa lleno de barro, eso significa embarrado, eso soy. Y eso me constituye, y eso lo tengo que reconocer. Y volvemos a esta experiencia de la verdad, o eso que ustedes tanto se esfuerzan y pelean, la neta, si no, bueno, esa es la neta. Una verdad que libera, que hace conscientes, que nos para responsablemente en la vida. Y entonces, este conocimiento de mí mismo, entonces me lleva a este reconocimiento de mi verdad, de espíritu embarrado, y el conocimiento de Dios se traduce en una comprensión
y en una oportunidad y en un horizonte de esperanza para mí mismo, que soy un barro espiritual, barro transformado, barro lleno de vida, ¿verdad? Gracias a Jesús y a su muerte y resurrección. La experiencia del desorden, del pecado, del camino sin salida, que es el camino del mal, el encuentro con la muerte como consecuencia del desorden, son una realidad auténtica también de esta experiencia de Dios como misericordia, de amor absoluto, de perdón, de regeneración, de oportunidad, si yo la quiero tomar. El jueves, después de ceniza, hay una lectura muy bella, dice: hoy pongo ante ti el bien y la vida, y el mal y la muerte, ¿sí? Fuego y agua. Incluso si se extiende la mano, tendrás lo que tú agarres. Yo no te voy a agarrar la mano, te lo voy a meter. Tú elige. Tenemos la oportunidad pues de abrirnos y de elegir, de tomar la vida. Y sobre todo esto a partir de hacer esta opción por Jesús. Recuerden que es la referencia, es la brújula, es el GPS de nuestra vida. Soy camino, verdad y vida. El segundo momento del discernimiento pues es un hábito dinámico, que lo que les digo es que acompaña toda mi vida, cada paso, cada momento. Una vez vencidos mis miedos, una vez de haber conocido al Señor y su proyecto para mí, hago la opción de vida por Él. Y entonces me oriento en lo que pienso, soy, pretendo y hago, ¿verdad? Me oriento mi proceso de discernimiento también por la guía de alguien humano que me ayude a entender la realidad. Es decir, también necesito a otro, necesito a alguien conmigo y para mí, para ir aclarándome, para ir objetivando mi discernimiento. Aún a nivel terapéutico, les voy a decir esto, a mí me ayudó a comprender mucho lo que es el acompañante espiritual, que es a lo que en este caso se refiere, para poder hacerlo en esa cotidianidad y continuidad de congruencia a partir de un discernimiento y de una opción. Dicen que hay escotomas en nuestra retina. ¿Qué son los escotomas? Son puntos ciegos que son parte de la generalidad de las retinas que conocemos como normales. Es decir, que lo normal es que estemos medio miopes o medio ciegos. Hay puntos de nuestra retina en donde no miramos. Entonces, de ahí, necesitamos que alguien que junto conmigo y a través de mi confianza, de mi compartirme, de mi abrirme con sinceridad, me confronte para que esto que yo no miro y que tengo que aceptar con humildad, que ni voy a poder mirar sin el reflejo del otro, vaya pudiendo entrar al campo de la luz de mi propio camino. Hago referencia también a otro instrumento que es la ventana de Johari, que abre 4 áreas, 4 aspectos. Imagínense así, como una ventana de 4 vidrios. Uno es el área pública, es decir, el que los otros conocen y yo también conozco, ¿sí? El área privada, que es donde los otros no conocen y yo sí, ¿sí? El área social es la que yo no conozco, pero los demás sí, ¿verdad? Y ahí es donde entra ya el reflejo del acompañante. Y el área ciega, que es en donde ni los otros ni yo conocemos, pero en la medida en que esto se trabaje y se procese con un discernimiento espiritual, con una maduración constante y un trabajo comprometido de proceso a nivel humano, de nuestras heridas, de nuestra parte vulnerable, claro que vamos a tener una ventana llena de luz y un área ciega que va a ir desapareciendo, pero por lo pronto asumimos que nuestras capacidades están limitadas, que no todo es luz, que hay sombras, que no todo lo alcanzo a percibir. Esto por un lado, y sabemos que el gran maestro también va a ser, junto con el acompañante, el gran director y el gran dirigente en nuestra vida, ser el Espíritu Santo. Y ahí es donde está, con esto concluyo, la actitud fundamental en una actitud discerniente. Dejarnos llenar como lo hacía Jesús. Dejarnos llenar por el Espíritu y dejarnos conducir por Él. Pídamele al Señor que nos haga dóciles, nos haga conscientes, nos haga gente que vale la pena, con esta dimensión de validez, de claridad, de compromiso, de verdad, que construye vida nueva. Me da mucho gusto que hayamos compartido este rato, espero no haberlos aburrido demasiado
y que les sea ligero. Nos vemos mañana.